Almighty God, our Father in heaven, Dios Todopoderoso y Padre Celestial, we thank you for another day. te damos gracias por darnos otro día. We thank you that we can come and study your word again today. Te damos gracias porque podemos venir a estudiar nuevamente tu palabra. And we pray for the help of your Holy Spirit. Y pedimos por la ayuda de tu Espíritu Santo. Lord, as we are going through a lot of information, Señor, mientras cubrimos tanta información, we pray that your Holy Spirit would apply it to our hearts, oramos que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. as well as help us to remember what we are learning. Y también recuérdanos recordar lo que estamos aprendiendo. And all to the glory of Christ, in whose name we pray. Y todo esto para la gloria de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amen. Amén. So, as we saw last night, Bueno, como vimos anoche, at the end of Ephesians chapter 2, al final de Efesios capítulo 2, there Paul describes in detail allí Pablo describe en detalle the position, particularly of Gentiles within the church. la posición particularmente de los gentiles dentro de la iglesia. Now, to our minds, Ahora, para nuestras mentes, we are so used to the equality of members within the church nosotros estamos tan acostumbrados a la igualdad de los miembros dentro de la iglesia, that what Paul says in chapter 2, que esto que Pablo dice en el capítulo 2, while being clearly wonderful, mientras pues obviamente que claramente es maravilloso, has undoubtedly lost some of its impact. de hecho ha perdido sin duda algo de su impacto. But as we tried to do last night, Pero como intentamos hacer anoche, and when we tried to get our minds back y cuando intentamos recordar and into the mindset of the first century Ephesians, ir allá atrás e introducirnos en la mentalidad de los efesios, to whom Paul was writing, a quienes Pablo les estaba escribiendo, this was absolutely amazing. esto fue absolutamente sorprendente. Remember, this new church in Ephesus Recuerden que esta nueva iglesia allí en Éfeso, that was made up of both Jewish and Gentile converts, iglesia que estaba compuesta por convertidos de ambos grupos, los judíos y los gentiles. had come into existence in the midst of a culture Esta iglesia había venido a la existencia en medio de una cultura in which Jews and Gentiles just did not mix. en la cual los judíos y los gentiles simplemente no se mezclaban. The Jews treating the Gentiles with disdain because of their immorality and ritual uncleanness, Los judíos tratando a los gentiles con desdén, con desprecio, debido a la inmoralidad de su impureza ritual. and often simply referred to them as just dogs. Y a menudo simplemente se referían a ellos como simplemente perros. And the Gentiles treating the Jews with suspicion. Y también tenemos por otro lado a los gentiles tratando a los judíos con sospecha, Because of their failure to assimilate into the culture of the Roman cities in which they lived. debido a su fracaso de asimilar la cultura de las ciudades romanas en las cuales ellos vivían. And mocking them for their circumcision. Y se reían de ellos debido a la circuncisión. And so what Paul says in Ephesians 2 Así que lo que Pablo dice en Efesios 2, about the Gentiles not only being allowed to benefit from the work of the Messiah, acerca de los gentiles, no solamente siendo permitidos a beneficiarse de la obra del Mesías, but being so fully incorporated within his kingdom sino de ser completamente incorporados dentro de su reino, to the point that there's now no distinction between Jew and Gentile. hasta el punto
de que ahora no hay ninguna distinción entre judíos y gentiles. This would have been absolutely mind-blowing. Y esto hubiera sido absolutamente abrumador. It absolutely exploded any preconceived notions of how a Jew and Gentile related. Esto absolutamente explotó cualquier noción preconcebida de cómo judíos y gentiles se relacionaban. It even blew out of the water any notion that the first century Jews had about how the Gentiles would benefit from the Redeemer. Aún esto destruyó cualquier noción de los judíos del primer siglo tenían acerca de los gentiles. Now, it wasn't news that the Gentiles could benefit from the work of the Redeemer. Ahora, no eran noticias el hecho de que los gentiles podrían beneficiarse de la obra del Mesías. Really all the way along, De hecho, durante todo el trayecto there has been a clear inclusion ha habido una inclusión clara of those who stood outside of the bloodline of Abraham de aquellos que estaban fuera de la línea sanguínea de Abraham, within the covenant promises. dentro de las promesas del pacto. Even in that first covenant with Abraham, Aún en ese primer pacto con Abraham, that really sets the scene for the great redemptive work of the Messiah. que realmente pone la escena de esa obra redentiva grandiosa del Mesías And which describes the kingdom that he would establish. y que describe el reino que sería establecido. It is made clear Y se hace bien claro that while a line of blessing would descend from him physically, que mientras una línea de bendición descendería de él físicamente, the kingdom that would be established through his descendants el kingdom, el reino, estoy por aquí todo confundido, el reino que sería establecido a través de sus descendientes would be one in which, sería uno en el cual, according to Genesis 12, verse 3, conforme a Génesis 3, a Génesis 12, versículo 3, all the families of the earth shall be blessed. todas las familias de la tierra serían bendecidas, dice Génesis 12, 3. Even there, at the beginning of this kingdom, Aún allí, en el comienzo de este reino, it is clear there will be a place es claro que habrá un lugar, for the Gentiles. habrá un lugar para los gentiles. Again, in Genesis 17, Y nuevamente en Génesis 17, as God repeats his covenant to Abraham, mientras Dios repite, vuelve a confirmar el pacto con Abraham, God says to Abraham, Dios le dice a Abraham, not just that he has made him the father of one holy nation, no solamente que él lo había hecho el padre de una nación santa, but that he had made him the father of a multitude of nations. sino que lo había hecho el padre de una multitud de naciones. That's in Genesis 17, verse 5. Y eso lo leemos en Génesis 17:5. That was, of course, followed up in the covenant that God made with Moses. Por supuesto que esto fue seguido en el pacto que Dios hizo con Moisés. As he rescued Abraham's physical descendants from Egypt. Cuando él rescató a los descendientes físicos de Abraham de la esclavitud de Egipto. And it was made clear in the provisions for the Passover Y obviamente que se hizo claro en las provisiones para la Pascua, that anyone que cualquiera who put their trust in Israel's God que pusiera la confianza en el Dios de Israel would be included within the covenant community. sería incluido dentro de la comunidad del pacto. In Exodus chapter 12, En Éxodo capítulo 12, reading from verse 43. y leyendo desde el versículo 43. So verse 43. Así que vamos a comenzar en el versículo 43. And the Lord said to Moses and Aaron, Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, this is the statute of the Passover. esta es la ordenanza de la Pascua.
No foreigner shall eat of it, Ningún extraño comerá de ella, but every slave that is bought for money may eat of it after you have circumcised him. mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. No foreigner or hired worker may eat of it. El extranjero o el jornalero no comerán de ella. It shall be eaten in one house. Se comerá en una casa You shall not take any of the flesh outside the house, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, and you shall not break any of its bones. ni quebraréis hueso suyo. All the congregation of Israel shall keep it. Toda la congregación de Israel lo hará. And now this is the important part. Y aquí está la parte importante. In verse 48, Versículo 48. if a stranger shall sojourn with you, Mas si algún extranjero morare contigo and would keep the Passover to the Lord, y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, let all his males be circumcised. séale circuncidado todo varón. Then he may come near and keep it. Y entonces la celebrará. He shall be as a native of the land. Y será como uno de vuestra nación. You hear there's a distinction made there Y ustedes ven que hay una distinción que se hace allí between the foreigner and the sojourner. entre el extranjero y el que habita en la nación. The foreigner is simply the one who is outside of Israel. El extranjero es simplemente aquel que está fuera de la nación de Israel. But the sojourner Pero este que habita en la nación is the foreigner who is taking Israel's God as his God. es un extranjero que ha tomado al Dios de Israel como su Dios personal, Which we see in the requirement that he be circumcised. lo cual lo vemos en el requerimiento de que debe de ser circuncidado. He's coming into the covenant community, Así que él está entrando a la comunidad del pacto. so he receives the covenant sign, Así que él recibe entonces la señal del pacto. and he's allowed to keep the Passover. Y entonces se le permite guardar la Pascua. And so as Israel left Egypt Así que mientras Israel abandona Egipto o sale de Egipto, to begin their life as not only the covenanted people of God, para comenzar su vida no solamente como el pueblo de Dios que está bajo pacto con Dios, but now as the constituted people of God, sino ahora como el pueblo constituido de Dios, established by God establecido por Dios as his distinct holy nation, como su nación santa distinta, unique among all the nations of the world. única entre todas las naciones del mundo. It was clear that there was to be a place for the believing non-Jew. Era claro que debía haber un lugar para el no judío creyente. If someone from outside of Israel Si alguien que venía de afuera de Israel heard of Israel's God oía del Dios de Israel and desired to turn from their idols y deseaba abandonar sus ídolos and put their faith in Israel's God, y poner su fe en el Dios de Israel, then they were to be welcomed in. entonces ellos le daban la bienvenida. And their status Debían hacerlo y ahora su estatus was to go from being a foreigner to a sojourner. era pasar de ser un extranjero a una persona que habitaba dentro de la nación. That is to say, to go from someone outside Es decir, pasar de alguien que está afuera to become someone who has come in and pitched their tent in Israel. a alguien que entra y arma su tienda dentro de Israel. In fact, as soon as Israel enter into the promised land, De hecho, tan pronto como Israel entra a la tierra prometida, as soon as they cross the Jordan and go in and conquer the land of Canaan, tan pronto como cruzan el Jordán y se unen para conquistar la tierra de Canaán, we see that very thing happening. vemos que lo mismo ocurre. You remember in Joshua chapter 2, Ustedes recuerdan en Josué capítulo 2, the spies go in to spy out the land.
Los espías van a la tierra para espiarla. And they arrive at Rahab's tavern in Jericho. Y ellos llegan allí a la casa de Rahab en Jericó. And do you remember what Rahab says to them? Y recuerden lo que Rahab les dice. This is in Joshua chapter 2. Está en Josué capítulo 2. Joshua chapter 2, reading from verse 9. Y leemos desde el versículo 9. So Rahab came up to them on the roof and said to the men, What verse is it? it's just verse 8, so I started halfway through verse 8. So she came up to the roof and said to the men, Aquí vamos a comenzar desde el 8. Antes de que se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, I know that the Lord has given you the land, sé que Jehová os ha dado esta tierra, and that the fear of you has fallen upon us, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, and that all the inhabitants of the land melt away before you. y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you, Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, when you came out of Egypt, cuando saliste de Egipto, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, to Sihon and Og, a Sehón y a Og, whom you devoted to destruction. a los cuales habéis destruido. And as soon as we heard it, our hearts melted, Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. and there was no spirit left in any man because of you. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. And this is important. Y miren que esto es importante. She says, Miren lo que dice. For the Lord your God, Porque Jehová vuestro Dios He is God in the heavens above and on the earth beneath. es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Now then, please swear to me by the Lord, Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, that as I have dealt kindly with you, que como ha hecho misericordia con vosotros, you also will deal kindly with my father's house. así la haréis vosotros con la casa de mi padre, And so on. y etcétera. The point that I want us to see El punto que yo quiero que veamos is that Rahab, es que Rahab, just like all the inhabitants of Canaan, justo como todos los habitantes de Canaán, had heard of the reputation of Israel's God. ella había oído de la reputación del Dios de Israel. She had heard of his commitment to save his people. Ella había oído de su compromiso de salvar a su pueblo. But unlike the other Canaanites, Pero a diferencia de los otros cananeos, who simply tremble in fear, que simplemente ellos temblaban y temían, Rahab is compelled to throw herself upon his mercy. ya Rahab es okay, can you say that again? Rahab is compelled to throw herself upon his mercy. Así que Rahab es impulsada a pedirles a ellos misericordia. And she puts her faith in him. Y entonces pone la fe en Dios. And in doing so, she escapes the judgment of God that was to come into the land. Y al hacer esto, entonces escapó del juicio de Dios que vendría sobre la tierra. And she is welcomed into Israel. Y entonces a ella se le da la bienvenida a Israel. And in fact, she is so fully integrated into Israel Y de hecho, ella está tan completamente integrada en Israel that Matthew, que Mateo, in the genealogy with which he begins his gospel, en la genealogía con la cual él comienza su evangelio, a gospel that he is writing to a primarily Jewish audience, un evangelio que él primordialmente había escrito para una audiencia judía, includes Rahab, él incluye a Rahab, a Canaanite convert, una convertida cananita, in that genealogy. in that genealogy. En esa genealogía.
Now, all of that is to say Bueno, todo eso es para decir that the notion that Gentiles could come in que la noción de que los gentiles podían entrar and be part of the covenant community, y ser parte de la comunidad del pacto, that they could be blessed through faith in the Messiah, ellos podían ser bendecidos por medio de la fe en el Mesías. was not a concept Y esta fe, esta posibilidad no era un concepto in itself that was new. que en sí mismo era nuevo, But pero the way that Paul describes it in Ephesians 2 la forma como Pablo lo describe en Efesios 2 was new. sí era nueva. Nobody expected this kind of inclusion. Nadie esperaba este tipo de inclusión. The temple in Jerusalem even allowed Gentiles in. El templo en Jerusalén aún permitía que los gentiles entraran a él. But as we said last night, it only allowed them in so far. Pero como les dije anoche, solamente los dejaba entrar hasta cierta distancia. They could only come up to that literal dividing wall of hostility. Ellos solamente podían ir hasta donde estaba literalmente puesto esta pared de separación, lo que llama Pablo un muro de hostilidad. Being warned that if they went any further, they would be killed. Y se les advertía que si ellos pasaban ese muro, serían muertos. It was a concession that the Gentiles could come in, Era una concesión de que los gentiles podían entrar, but they could only come in so far. pero solamente podían llegar hasta cierta distancia. And so what Paul described in Ephesians 2 Así que lo que Pablo describió allí en Efesios 2 is absolutely mind-blowing. es absolutamente sorprendente. There you remember, Allí ustedes recuerdan, he described a Gentile inclusion that was so total él describe una inclusión gentil que era tan completa y total that he said in verses 14 and 15 que en los versículos 14 y 15 dice that in the place of the two, que en el lugar de los dos, there was just now one new man. ahora ya hay un solo hombre. Jew and Gentile so indistinguishable within the kingdom of Christ. Así que los judíos y los gentiles son indistinguibles dentro del reino de Dios. That really the ethnic divisions had gone, Ya se han ido las divisiones étnicas and there was now one new creature. y ahora tenemos una nueva criatura No Jew, que no es judío, no Gentile, que no es gentil, just a Christian. solamente es un cristiano. Gentiles who had been so far off Los gentiles que habían estado tan lejanos, were now welcomed in, ahora se les da la bienvenida a entrar and welcomed in every bit as the Jew. y entrar a cualquier lugar de este como los judíos, To the nearer presence of God. a la presencia más cercana de Dios. Nobody expected that. Nadie esperaba eso. Even Paul says here in Ephesians chapter 3, verse 10, Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10 that even the angels, dice que ni siquiera los ángeles, whom he refers to there as the ruler and authorities in the heavenly places, que él se refiere allí como los gobernantes y potestades en los lugares celestiales. even they didn't fully comprehend the extent to which this redemption would bless the whole world. Y ni siquiera ellos pueden comprender completamente, ellos no pudieron comprender completamente el alcance de esta redención que bendeciría a todo el mundo. Until it was revealed through the establishment of the church. Hasta que fue revelado por medio del establecimiento de la iglesia. Paul says it's only now in the new covenant era Y Pablo dice, es solamente ahora en la era del nuevo pacto that these things are being made apparent. de que estas cosas se han revelado.
that these mysteries are being revealed, de que estos misterios están siendo revelados and that even the angels y que aún los ángeles are only now beholding the true extent of the glory of God in salvation. solamente están ahora viendo el verdadero alcance de la gloria de Dios en la salvación. Right, this is mind-blowing. Bueno, esto es abrumador It is paradigm shifting. y es un cambio de paradigma, It is glorious. es glorioso. And Paul drives this home to his readers Y Pablo trae a sus lectores because it was vital porque es que es vital that they, both Jew and Gentile, understand de que ambos, los judíos y los gentiles, entiendan that in Christ the lavish blessings which he described in chapter 1 de que en Cristo estas bendiciones abundantes que él describe en el capítulo 1 are for all who believe. son para todos los que creen. Anyone and everyone Todos y cada uno who puts their faith in Christ are blessed with the gracious blessings of God. de aquellos que ponen la fe en Cristo son bendecidos con las bendiciones de gracia de Dios. And it seems that Paul gets so caught up with what he is writing Y parece que Pablo se haya tan cogido por lo que él está escribiendo that he just cannot get over it. que casi que no se puede deshacer de ello. And we see that in Ephesians 3:1 through 13, which we'll read now. Y lo vemos en Efesios, what is the chapter? Chapter 3, Efesios capítulo 3, reading from verse 1 through verse 13, leyendo del versículo 1 al 13. from which you just read that. Shall I read? Okay. Vamos a leer entonces Efesios 3, del 1 al 13. Leamos la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Amen. Well, in verse 1, Paul begins to describe how he prays for his readers. Así que en el versículo 1, Pablo comienza a describir cómo es que él ora por sus lectores. But he cuts himself off. Pero él se detiene. We won't reach the prayer until he circles back round to it in verse 14. Bueno, no alcanzamos la oración hasta que él hace como una especie de giro allá en el versículo 14. It seems that when Paul reaches the word Gentile at the end of verse 1, Parece ser que como que cuando Pablo alcanza la palabra gentiles allí al final del versículo 1, that he becomes caught up in the wonder of what he has just written. que él comienza a estar atrapado en la maravilla de lo que él acaba de escribir.
Or perhaps more accurately, o quizás con más precisión, he is caught up in the wonder that he, of all people, él está atrapado en la maravilla de que él, de todas las personas, is the one who's been commissioned by God to explain this mystery. es aquel a quien se le ha comisionado por parte de Dios explicar este misterio. Paul was about to write how he prays for his readers. Pablo está a punto de escribir cómo es que él ora por sus lectores. He was about to tell them that he prays for them, Él está a punto de decirles que él ora por ellos. that, as we see in verse 18, Que como lo vemos en el versículo 17, that they would grasp what is the breadth and length and height and depth, de que ellos entiendan cuál es la altura, la profundidad, la anchura, and that they would know the love of Christ that surpasses knowledge. y de que ellos conozcan el amor de Dios que excede todo conocimiento. He was just about to write and tell them Él estaba a punto de escribir y de decirles that he prays that they would really get this, que él ora de que ellos realmente entiendan esto, that they would grasp this and that it would anchor their Christian identity. de que ellos entiendan esto y entonces anclen sus identidades cristianas. Right, and we know that because Paul will go on to say it in verse 14. Y lo sabemos porque Pablo lo va a decir en el versículo 14. But here it seems that when Paul gets through the first half sentence in verse 1, Y vemos que cuando Pablo llega a la primera parte de la frase en el versículo 1, he gets so caught up in the wonder y él está tan cogido o sobrecogido por la maravilla, that it is he of all people que el que es él se fija en él de todas las personas, who is the one to proclaim the revelation of this mystery, es aquel que proclama la revelación de este misterio. that he is the one through whom it is revealed Que él es aquel a través de quien es revelado, that, verse 6, ese versículo 6, the Gentiles are fellow heirs, de que los gentiles son coherederos, members of the same body, es decir, miembros del mismo cuerpo, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. y son participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. He gets so caught up in that he cuts himself off. Y entonces está tan sobrecogido con eso que más bien él deja él de allí para la idea. And that's understandable, isn't it? Bueno, ¿y no les parece que es entendible? After all, we could think of anyone, we could hardly think of anyone less likely Después de todo, nosotros podríamos a duras penas pensar de alguien menos probable to be the herald of full Gentile inclusion within the covenant community para ser el heraldo de esta inclusión completa de los gentiles dentro de la comunidad del pacto. than Saul of Tarsus. Que no podíamos pensar en a nadie menos que Saulo de Tarso. Remember, this is the same Paul Recuerden que este es el mismo Pablo, who was once so part of the Jewish elite que una vez fue parte de la élite judía, that he spearheaded the attempted destruction of the church. que él intentó decididamente destruir la iglesia. It is this Paul who is seen in Acts 7, Es este mismo Pablo quien se ve en Hechos 7 identified there as Saul. y allí se le identifica como Saúl. And just as an aside on that point, Y simplemente haciendo un margen allí. Paul is not his Christian name and Saul his Jewish name. Pablo no es el nombre cristiano y Saulo no es el nombre judío. It's wrong to think that Saul of Tarsus became Paul the Apostle. Es equivocado decir que Saúl de Tarso llegó a ser Pablo el apóstol. He doesn't change his name on his conversion. En su conversión él no cambió su nombre. He would have been known as Paul before his conversion. Él habría sido conocido como Pablo antes de la conversión. It is simply that Saul would be his
Jewish name es simplemente que Saulo sería su nombre judío and Paul the Romanized name. y Pablo sería entonces el nombre romanizado. So it's not exactly the same as, Así que no es exactamente lo mismo que, but similar to someone here being called Alejandro pero es similar a alguien aquí que se llame Alejandro and that same person going to North America and being known as Alexander. y es lo mismo que esta persona vaya a los Estados Unidos y allí lo conozcan como Alexander. But that's just an aside. Esto es simplemente una nota de margen que quería hacer. It's this Paul who is seen in Acts 7, they are identified as Saul. Este Pablo que vemos en el versículo 7, allí identificado como Saúl, Who oversees the stoning of Stephen, the first Christian martyr. quien fue el que consintió en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Right, you remember from what we saw on Monday, ¿Recuerdan de lo que vimos el lunes? that Paul was so determined De que Pablo estaba tan determinado, estaba tan decidido to do everything that he could to destroy the church, para hacer cualquier cosa que estuviera a su alcance para destruir la iglesia, that when he was converted, he was on the road from Jerusalem to Damascus. que cuando él se convirtió iba en el camino de Jerusalén a Damasco. A determined trip to take prisoner any Christians he found in that city. Un viaje decidido para tomar como prisionero a cualquier cristiano que él encontrara en esta ciudad. That's a round trip of 300 miles on foot. Y este es un viaje de regreso de más o menos unos 300 millas That's serious commitment. a pie. Y miren esa decisión tan firme que él tenía, ir a pie 300 millas. That's the level of Judaism in which Paul lived before his conversion. Ese es el nivel de judaísmo en el cual Pablo vivía antes de su conversión. You remember how Paul himself put it in Philippians 3. Y ustedes recuerdan cómo Pablo mismo lo dice en Filipenses 3. Circumcised on the 8th day, Circuncidado al octavo día, of the people of Israel, del pueblo de Israel, of the tribe of Benjamin, de la tribu de Benjamín, a Hebrew of Hebrews, un hebreo de hebreos, as to the law, Pharisee, en cuanto a la ley fariseo, as to zeal, a persecutor of the church, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, as to righteousness under the law, blameless. y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. If ever there was a man Si alguna vez hubo un hombre who would have defended the presence of that wall in the temple, que habría defendido la presencia de ese muro en el templo to keep the Gentiles out of the temple courts, para mantener a los gentiles fuera del patio del templo, if ever there was a man who would have sneeringly referred to the Gentiles as uncircumcised dogs, si alguna vez hubo un hombre que de manera decidida o de manera burlesca se refiriera a los gentiles como perros incircuncisos, it would have been Paul. este habría sido Pablo. But Paul interrupts himself here to note Pero Pablo se interrumpe a sí mismo para notar is that it is in reality he of all people que es en realidad él, entre todas las personas, who has been granted the stewardship of this grace of God. a quien se le ha concedido esta mayordomía de la gracia de Dios. It's he of all people Él es de todas las personas, solo él, who was commissioned by God in his grace a quien se le comisionó de parte de Dios en su gracia, to go and reveal the mystery of Gentile inclusion, de ir a revelar el misterio de la inclusión de los gentiles, to make known what was previously hidden, para hacer conocido lo que previamente estaba escondido, that in Christ any and all are on equal footing. que en Cristo cualquiera y todos están en el mismo nivel. That the Gentiles are, as he says in verse 6, Los gentiles son, como lo dice en el versículo 6, fellow heirs ellos son coherederos,
members of the same body, miembros del mismo cuerpo and partakers of the promise in Christ Jesus. y participantes de la promesa en Cristo Jesús. Partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Y por medio del Evangelio. Es participante de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esos son los gentiles. It is he of all people Él es de todas las personas who's been called by God to go and preach to the Gentiles. quien ha sido llamado por Dios para ir a predicarle a los gentiles. As he says in verse 8, Como lo dice en el versículo 8, to go and preach to the Gentiles para ir a predicarle a los gentiles the unsearchable riches of Christ, las riquezas inescrutables de Cristo and to bring to light for everyone y traer a la luz para todos what is the plan of the mystery hidden for ages cuál es el plan del misterio que ha sido escondido por siglos in God who created all things. en Dios quien creó todas las cosas. It was Paul of all people Fue Pablo de todas las personas whom God called to be distinguished as the apostle to the Gentiles. a quien Dios llamó para ser distinguido como el apóstol a los gentiles. You remember in Paul's conversion in Acts chapter 9, ¿Recuerdan la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9? as God called a skeptical and hesitant Ananias Cuando Dios llamó a Ananías escéptico y dudoso to go and proclaim the gospel to Paul, recently blinded on the road to Emmaus, Damascus. ir y proclamar el evangelio a Pablo. Llama a Ananías para que le proclame el evangelio a Pablo, que recientemente había quedado ciego en el camino de Emaús. Ananias says Ahí, aquí dice, to Damascus. el camino de Damasco. Es que aquí tengo Emaús. Ananias says, Lord, I have heard from many about this man. Y miren lo que dice Ananías a Pablo. Señor, he escuchado de muchos acerca de este hombre. How much evil he has done to your saints at Jerusalem. ¿Cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén? And here he has authority from the chief priests Y aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes to bind all who call on your name. para encarcelarlos, para encarcelar a aquellos que proclaman tu nombre. This is one of these situations in Scripture Esta es una de esas situaciones en la Escritura where God calls a man donde Dios llama a un hombre and his first reaction is, y su primera reacción es esta: you must be crazy. debes de estar loco. That was Moses' reaction, you remember, Recuerdan que esa fue la reacción de Moisés when God called him to be the leader of Israel's redemption from Egypt. cuando Dios lo llama para ser el líder de la redención de Israel desde Egipto. And it's Ananias' reaction. Y ahora esta es su reacción. God says, go and proclaim the gospel to Paul. Dios le dice a Ananías, ve y predícale el evangelio a Pablo. And Ananias' initial reaction is no way. Y la reacción inicial de Ananías es, no hay forma. That man's going to kill me. Ese hombre me va a matar. But the Lord is patient, Pero el Señor es paciente. and he says to Ananias Y le dice a Ananías, in Acts chapter 9 from verse 13, en Hechos capítulo 9, desde el versículo 13, go, ve, or because porque he is a chosen instrument of mine instrumento escogido me es este, to carry my name before the Gentiles para llevar mi nombre delante de los gentiles and kings y reyes and the children of y Israel. los hijos de Israel. What God says to Hesed and Ananias is, Bueno, lo que Dios le dice a este Ananías dubitativo es esto: what you don't know, Ananias, Ananías, lo que tú no sabes is that if this is not irreverent, es que si esto no es irreverente, in my gracious irony, en mi ironía
misericordiosa. I've taken the bulldog of the Jews, He llamado al bulldog de los judíos and I've made him the evangelist of the y Gentiles. lo he hecho el evangelista de los gentiles. It is Paul who would be the one who would explain this mystery. Será Pablo quien irá a explicar este misterio. Who would, in his letter to the Romans, Quien en su carta de los romanos give the most vivid descriptions and explanations daría las descripciones y explicaciones más vívidas of the place of both Jew and Gentile within the kingdom of God. del lugar de ambos, de los judíos y de los gentiles dentro del reino de Dios. Explaining in Romans 11 Y explicando allí en Romanos capítulo 11 that while ethnic Jews, que mientras los judíos étnicos, those physically descended from Abraham, es decir, aquellos que físicamente descendían de Abraham, well, they are the vine of God's blessing, mientras ellos son la viña de la bendición de Dios, that is to say, the natural root of the blessings of the covenant. es decir, la ruta natural de las bendiciones del pacto. The unbelieving Jew is like a branch broken off. El creyente e incrédulo es como una rama desarraigada. And the believing Gentile is like a wild shoot that is grafted in. Y el creyente gentil es como una rama seca que ha sido injertada en el árbol. And he would even go so far as to say in Romans 9 Y en Romanos 9 aún llega más lejos, that not all who are descended from Israel belong to Israel. que no todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel. And not all are children of Abraham because they are his offspring. Y no todos son hijos de Israel, de Abraham porque pertenezcan a su linaje, But through Isaac shall your offspring be named. sino que por medio de Isaac te daré descendencia. He says this means Y dice que esto significa that it is not the children of the flesh who are the children of God, que no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, but the children of the promise who are counted as offspring. sino que son los hijos de la promesa los que son contados como descendencia. Paul, who would have ferociously stated, as the Pharisees did, Pablo, quien ferozmente estableció como lo hacían los fariseos, that his place in the kingdom que su lugar en el reino de Dios was at least in part because he had Abraham as his father. era al menos en parte porque él tenía a Abraham como su padre. He was now the one used by God Y ahora él es el que sería usado por Dios. to proclaim to the world Eh, that it was not those physically descended from Abraham that were his true descendants and heirs. Fue usado por Dios para proclamarle al mundo que no eran los que físicamente descendían de Abraham, los que eran los verdaderos descendientes y herederos, But those who were his children by faith. sino aquellos que eran sus hijos por la fe. Romans 4, En Romanos 4, sharing the faith that justified Abraham compartiendo la fe que justificó a Abraham and counted him as righteous. y fe que le fue contada por justicia. So what distracts Paul from his prayer here? Bueno, ¿qué describe Pablo? ¿O qué es lo que distrae? Recuerda que él hizo un pare. ¿Y qué es lo que distrae a Pablo de su oración aquí? Is the realization that it is by the grace of God Y es el llegar a la conciencia que es por la gracia de Dios that he has come to understand these things. que él ha llegado a entender estas cosas. And that it is by the grace of God Y que es por la gracia de Dios that he has been sent to proclaim these things. que él ha sido enviado a proclamar estas cosas. That's what he says in verse 7. Eso es lo que él dice en el versículo 7.
when he says, "Of this gospel I was made a minister," dice que, el versículo 7 dice que del cual fui hecho ministro according to the gift of God's grace, por el don de la gracia de Dios, which was given me by the working of his power. que me ha sido dado según la operación de su poder. The grace that he explained in chapter 1 Esa gracia que él explicó allí en el capítulo 1 and now emphasizes in verse y 11 que ahora está enfatizando en el versículo 11, that was according to the predestination of God. que fue conforme a la predestinación de Dios. The only reason that Paul was a minister of this gospel La única razón de que Pablo era un ministro de este evangelio, the only reason that he was the one to proclaim this mystery now revealed la única razón de que él era el único que proclamaría este misterio ahora revelado, the abundance of God's grace to all, both Jew and Gentile, la abundancia de la gracia de Dios a todos, a ambos, a los judíos y a los gentiles. was because God in all eternity had purpose, Fue porque Dios en toda la eternidad se había propuesto had to bring him out of his Jewish blindness sacarlo de su ceguera judía and to reveal to him the wonder of the full extent of Christ's saving work. y revelarle a él la maravilla del completo alcance de la obra salvadora de Cristo. You see, what Paul is doing here Ustedes ven que lo que Pablo está haciendo aquí is simply another aspect of what he has been doing all along. es simplemente otro aspecto de lo que él ha estado haciendo todo el tiempo, Since he began this letter, desde que él comenzó esta carta. he is emphasizing the absolute dependence Él está enfatizando esa dependencia absoluta of the Christian upon the gracious work of God. del cristiano sobre la obra de gracia y de misericordia de Dios, To open our eyes and to behold his glory. para abrir nuestros ojos y para que contemplemos su gloria. That was the foundation that Paul laid in chapter 1, wasn't it? Ese fue el fundamento, ¿no les parece?, que Pablo puso en el capítulo 1. As he used the richest of language Cuando él usa el lenguaje más rico to describe the place of the believer before God. para describir el lugar del creyente ante Dios. Blessed in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Recordemos esta bendición, bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. In love, he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ. Y dice también en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, In Christ, we have obtained an inheritance. en quien hemos obtenido una herencia. It's what he filled out in chapter 2. Y eso es lo que él completa en el capítulo 2. As he drove home to us our utter unworthiness to receive any of this. Cuando Él nos trae a nosotros nuestra completa indignidad de recibir cualquier cosa de estas, allí nos lo muestra. Describing us as dead in the trespasses and sins in which we once walked. Allí nos describe muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales una vez anduvimos, By nature, children of wrath. y que por naturaleza éramos hijos de ira. An unworthiness that he has just applied specifically to his Gentile Roman to the Gentile Roman background believers. Es una indignidad que él justo le había aplicado especialmente a sus creyentes de trasfondo romano gentil, But which he now applies to himself as the quintessential first century Jew. pero él ahora se lo aplica a sí mismo, el judío de judíos del primer siglo. Paul gets distracted from his train of thought. Y Pablo se distrae un poco de esta línea de pensamiento, Because he is captivated by the grace of God porque él ha sido cautivado en este momento por la gracia de Dios, that has now been made manifest in the church. que ahora se ha manifestado en la iglesia.
And in this distraction that messes with any neat outline he may have had for this letter, Y esta distracción que pudo haber tenido en su carta, he models for us what should be our response. él modela para nosotros cuál debe ser nuestra respuesta en esta distracción. He shows us what should be our response to beholding this multifaceted grace. Él nos modela cuál debe ser nuestra respuesta ante esta gracia multifacética. This grace should distract us. Esta gracia debe de distraernos. I don't know if you've ever had an experience like this. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido una experiencia como esta. But there are times when we can be hiking through a forest, Pero hay momentos donde podemos estar escalando o subiendo por en medio de un bosque or walking along a beach, o caminando en una playa and you're talking with a friend, y hablando con un amigo and you suddenly see something that is so magnificently beautiful y de repente ves algo que es tan magníficamente hermoso that you just can't, you stop talking and can't really remember what it was that you were talking about on the way. que dejas de hablar y simplemente no recuerdas qué era lo que estabas hablando en todo el camino. That's what happens to Paul here. Eso es lo que le pasa a Pablo aquí. Right? He's working through his outline. Él está trabajando pues en su bosquejo. Right? We could describe the outline of Ephesians like a funnel. Nosotros podemos describir el bosquejo de Efesios como un embudo. He starts with those great truths of the gospel, Él comienza con estas grandes verdades del Evangelio and he brings them down to bear in the specifics of our life. y Él les trae para que veamos los específicos de nuestra vida. But as Paul is working through that outline, Pero mientras Pablo está trabajando en ese bosquejo and he writes chapter 3, verse 1, y escribe capítulo 3, versículo 1, it's almost as if he forgets what he was talking about. es casi como que a él se le olvida de qué era que estaba hablando. I imagine Paul, Y yo me imagino a Pablo, if he was writing this himself, si él mismo estaba escribiendo esto, just dropping his pen for a moment. simplemente dejando su pluma a un lado por un momento And giving glory to God. y dándole gloria a Dios. Or if he is dictating this to an amanuensis, O si él está dictando esto a un secretario, un emanuense, imagine him in full flow, ustedes lo imaginan a él allí fluyendo completamente and then just trailing off y de repente saliéndose del camino and sitting amazed y sentado allí sorprendido, maravillado that he of all people, de que él, de todas las personas, that he of all people can say that he is a prisoner, de que de todas las personas, y él puede decir que él es un prisionero, a prisoner of Christ Jesus on behalf of the un Gentiles. prisionero de Jesucristo en representación de los gentiles. And I think maybe if we were writing something Bueno, quizás si estuviéramos escribiendo algo como, and we got distracted like this, estuviéramos escribiendo algo y fuéramos distraídos de esta manera, we might be tempted to leave it out. nosotros podríamos sentirnos tentados a dejar todo a un lado Or draw a line through it. o escribir una línea a lo largo de esto. The letter is not nearly as neat as it otherwise would have been. La carta de los Efesios no es escrita en ese orden tan estricto como se ve en otras cartas que él escribió. But I think Paul leaves this in the letter, Pero creo que Pablo deja esto en la carta, even though it messes with his outline. aunque esto le arruina un poco el bosquejo.
Because he wants to model for us Porque lo que Él quiere hacer es modelar para nosotros what is the normal reaction to the grace of God that we have been shown. cuál es la reacción normal a la gracia de Dios que se nos ha mostrado. We should see this grace Nosotros debemos ver esta gracia and stand dumbfounded and Y- distracted before it. y pararnos en asombro y distraídos por esto. This lavish redemption should amaze you. Esta redención abundante, generosa, debe de sorprender, debe de causar en nosotros asombro. And if it doesn't, don't go any further. Y si eso no ocurre, pues no vayas muy lejos. Go back to chapters 1 and 2 Regresa entonces a los capítulos 1 y 2 and soak in the gospel y sumérgete en el Evangelio. and remember all that we have been given in Christ. Y recuerda todo lo que se nos ha dado en Cristo. Remember how low you were in your sin, Recuerden cuán bajo ustedes descendieron en su pecado. and remember how much you have now received. Y recuerden cuánto han recibido ahora en Cristo. The Puritan Thomas Watson Este puritano Thomas Watson said this: dijo esto: the reason we come away so cold from reading the Word la razón por la cual llegamos a estar tan fríos al leer la palabra is because we do not warm ourselves at the fires of meditation. es porque nosotros no nos calentamos al lado del fuego de la meditación. And so, if you are not amazed at the gospel to the point of distraction, Así que si no estás en asombro ante el mensaje del Evangelio, la gracia que se ha revelado en el Evangelio, si no estás asombrado por eso, then sit in Ephesians 1 and 2 and warm yourselves at the fires of meditation. entonces siéntate al lado de los capítulos 1 y 2 y caliéntate en el fuego de la meditación en ellos. As Paul wrote this, he was sitting in a Roman prison. Cuando Pablo escribe esto, estaba sentado en un cuarto en prisión. It was the latest installment of a saga that had begun in Jerusalem in Acts 21. Can you say that again? It was the latest installment of a saga that had begun in Jerusalem in Acts 21. Fue la última instalación de una saga que había comenzado en Jerusalén cuando leemos a Hechos 21. When significantly, Cuando de manera significativa, Paul had been accused of bringing Gentiles into the temple. cuando a Pablo se le acusó de introducir gentiles al templo. That's what he refers to in verse 1, Y a eso es a lo que él se refiere en el versículo 1. when he says that he is a prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles. Pero él dice que él es un prisionero de Cristo en representación de los gentiles. It was the proclamation of this mystery that had resulted in his imprisonment. Fue la proclamación de este misterio que resultó en sus prisiones en Roma. But Paul says to his readers here in verse 13, Pero Pablo le dice a sus lectores aquí en el versículo 13, don't lose heart over this, no se descorazonen por esto, no se desanimen por esto, because everything else, porque todo lo demás, even suffering and imprisonment, aún el sufrimiento y las prisiones, fades into irrelevance se vuelven irrelevantes when compared to this wonderful gospel. cuando se comparan con este maravilloso evangelio. And so that is Paul's diversion. Así que esta es esa distracción que muestra Pablo. But now in verse 14, Pero cuando llegamos al versículo 14, he comes back to pick up where he left off. él llega nuevamente y retoma donde dejó.